¿Qué es Babilonia la Grande? Esta profecía aparece en el libro de Revelación. El apóstol Juan escribió sobre ella, inspirado por Dios. Recordemos que el grueso de las profecías que aparecen en Apocalipsis fueron dadas para el pueblo de Israel, los que habían recibido a Jesús como el Mesías. Era un mensaje de alivio para los cristianos que habitaban en el Imperio Romano y que estaban sufriendo, e irían a sufrir mucho más. Hacia el año 302 después de Cristo se intensificó la persecución. Algunas pocas profecías de este libro fueron para los gentiles en el final de los tiempos. En el capítulo 16, verso 10 dice que un ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Era el Imperio Romano, que fue juzgado y debía desaparecer, y así ocurrió. El Imperio Romano cayó en el año 496 después de Cristo. En el versículo 19 dice que Dios se acordó de Babilonia la Grande para darle del vino del ardor de su ira. ¿Pero qué es Babilonia la Grande? Primero, el Imperio Romano surgió como una república al norte de Italia. Luego fue invadiendo territorios. Tenían unos dioses, eran politeístas. A medida que invadían otras naciones, iban adoptando a sus dioses. El Imperio Romano respetaba a los dioses de las naciones invadidas. Los dioses griegos fueron adoptados por Roma. Por ejemplo, Hades, el rey de las tinieblas, que era griego, fue llamado en Roma Plutón, el dios del inframundo. El Imperio Romano acogió todas estas religiones idólatras, que son las prostitutas, y fundó una grande llamada Babilonia, la madre de todas las rameras. Capítulo 17, versículos del 1 al 4. Esta gran religión falsa romana tenía prácticas de sexo muy liberales. Fornicaban los emperadores con mujeres casadas y con prostitutas. Esta mujer estaba sentada sobre la bestia, ya que la religión o mujer gobernaba o dominaba al Imperio Romano. Las muchas aguas que habla el versículo 1 son los pueblos o naciones que conformaban el imperio. Versículo 4 al 5. Estaba vestida de púrpura y escarlata, de piedras preciosas. Los sacerdotes paganos en Roma tenían vestiduras muy lujosas y practicaban ritos inmundos. Versículo 6. La mujer estaba embriagada de la sangre de los santos. El Imperio Romano con sus emperadores obligaban a los cristianos a adorar a algún dios romano o al emperador. Los que no lo hacían eran sacrificados, echados a los leones. El apóstol Pablo y Pedro fueron asesinados en el año 64 después de Cristo por el emperador Nerón, que dio la orden. Versículos 7 al 13. Los habitantes del imperio se asombraban del poderío de este, los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. También muchos judíos que no aceptaron a Cristo admiraban al imperio, ya que Judea y Samaria habían sido invadidos hacia el año 69 a.C. Judea y Samaria eran parte del Imperio Romano en la época de Jesús. El imperio estaba conformado por 7 grupos étnicos de las naciones, que son las gentes o montes que los conformaban. Versículo 14. Las religiones falsas del imperio pelearon contra el cristianismo, pero fueron vencidos por Cristo, ya que los romanos se convirtieron al cristianismo hacia finales del siglo V después de Cristo. Versículo 16 en adelante. El imperio romano aborreció a la religión judía, ya que no quisieron adorar al emperador ni a los dioses romanos. Los romanos intentaron colocar una imagen del emperador o una estatua en el templo judío de Salomón. De allí que los judíos se sublevaron, pero el ejército romano vino y destruyó el templo y la ciudad en el año 70 después de Cristo. Los judíos no habían aceptado a Cristo, ni tampoco creían ni aceptaban imágenes en sus templos. Capítulo 18 de Revelación. Un ángel desciende del cielo y clamó con voz potente: ha caído Babilonia y se ha hecho guarida de toda ave inmunda. El imperio romano cayó hacia el año 496 después de Cristo. Fue invadido por tribus bárbaras. Los atacaron y vinieron a infundir sus creencias. Se hizo guarida de estas aves inmundas, que eran esos seres con sus creencias que los invadían. El imperio de Oriente aún prevalecía. Duró hasta el año 1456 después de Cristo. Como reino cristiano, solamente cayó el imperio de Occidente, ya que el imperio se había dividido a principios del siglo V. La iglesia cristiana aún existía en el imperio de Occidente. Se le llamaba católica,
Hacia el siglo V nombraron un papa. Versículo 4. Dios le dijo a sus fieles cristianos: salgan de Babilonia. Debían los romanos, elegidos por Dios, abandonar las creencias paganas del imperio y adoptar la fe en Cristo. Babilonia sería destruida, recibiría el doble de lo que ella había dado a los cristianos. Muchos fieles de Cristo habían sido muertos en el imperio por no adorar al emperador y a los falsos dioses, por no adoptar la religión falsa que era la Babilonia. Versículo 8 al 12. Babilonia, que era la religión que gobernaba el imperio, era la mujer sentada sobre la bestia. En un momento cayó y no se volverá a levantar jamás. Todos se lamentaban, ya que muchos se habían enriquecido negociando en el imperio. La gloria de estas naciones religiosas del imperio fue grande. No ha habido en toda la tierra un imperio más glorioso que el imperio romano. Los emperadores eran dirigidos por Satanás, quien le dio todo el poder y la gloria, pero ya había sido juzgado desde el cielo y debía caer. La religión babilónica, la religión del imperio, gobernaba más que todo sobre los gobernantes. Todos eran dirigidos por esta creencia pagana. Versículos 12 al 19. La riqueza del imperio era tan grande que cuando lo vieron caer, muchos se lamentaban. No lo podían creer, que tan grande gloria llegara a su fin. El comercio de Roma era esplendoroso. Sus ciudades eran gloriosas, adornadas de mármol, de oro, sus templos espectaculares. Ellos creían en muchos dioses: Júpiter, Plutón, Diana, Juno, Apolo, Vulcano, etc. Toda esta religión o creencia es la que se llamó Babilonia, la Grande, porque había arropado a todas las religiones o creencias de los pueblos que habían conquistado. El imperio abarcaba parte de Inglaterra, España, Francia, Italia, Grecia, Palestina, lo que era Israel y Judá, Egipto, norte de África y otros países más. Todas estas naciones tenían creencias religiosas que fueron acogidas por los romanos. La mayoría de estas creencias eran paganas, tenían muchos ídolos o dioses falsos, eran prostitutas espirituales. El imperio los acogió, por eso se les llamaba Babilonia, la madre de todas las prostitutas de la tierra. Versículos 20 al 24. Que se alegre el cielo con la caída de Babilonia. Dios hizo juicio y la condenó, ya que esta religión falsa romana había matado a muchos cristianos en los primeros siglos de la iglesia, incluidos el apóstol Pedro y Pablo. Nunca más se levantaría esta religión falsa, porque muchos fueron engañados con sus hechicerías. En Babilonia fueron hallados la sangre y las vidas de los santos apóstoles y profetas de Cristo. Muchos de ellos fueron sacrificados en Roma, echados a los leones, desterrados algunos. Otros fueron obligados a negar a Cristo. Dios vengó la sangre de sus siervos con la caída de Babilonia. El capítulo 19 de Revelación también habla de cómo Dios venció a la gran ramera, ya que los romanos fueron abandonando esta religión falsa y hacia finales del siglo IV hubo una masiva conversión de romanos al cristianismo. El imperio de Occidente había nombrado un papa. Allí fue el origen del catolicismo. Al final quedaron estas naciones divididas. Italia, con su capital Roma, fue la sede del cristianismo católico. El imperio de Oriente, que fue llamado bizantino, se convirtió masivamente al cristianismo. Aún los emperadores fueron cristianos. Este imperio duró 1000 años, desde el siglo V hasta el año 1453. Siglo V, lo que había profetizado el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19, del 17 al 21. Un ángel llama a las aves para que se congreguen a la gran cena de Dios. Cristo derrotó la religión falsa del imperio romano. Babilonia cayó y se instauró el cristianismo en el imperio. La bestia había guerreado contra los cristianos, a pesar de que mató a muchos. Al final el cristianismo venció a Babilonia, la religión falsa, y a todo el imperio. Fueron apresados, juzgados y al final destruidos. Fueron lanzados al lago de fuego, que en sentido figurado significa la destrucción total. El pueblo judío que no aceptó a Cristo, como los fariseos y otras sectas falsas, también fueron juzgados y castigados. Le habían hecho una imagen a la bestia o imperio. Estos judíos admiraban al imperio más que a Dios, despreciaron a Cristo e hicieron una imitación o imagen del imperio. La Judá rebelde ayudó a matar a Jesús, se unieron al imperio y entre los dos asesinaron al Mesías. El juicio llegó en el año 70 después de Cristo.
para estos judíos incrédulos y rebeldes. Versículo 21. Todos aquellos que no aceptaron a Cristo, judíos y romanos, fueron muertos o juzgados para destrucción con la espada de Cristo, que es la palabra de Dios, que tiene dos filos, uno para pulir y otro para cortar. Las aves o demonios vinieron a hacer morada en la vida de todos estos incrédulos, vinieron a atormentarlos por los siglos hasta el día de hoy. Amén. Como un resumen, hay que decir también que Babilonia, la religión falsa de Roma, en los tiempos del cristianismo, en los primeros siglos no era llamada así, solo que al apóstol Juan le fue revelado ese nombre para identificar a la religión falsa y para que los romanos, cuando leyeran estas escrituras, no las entendieran. Ellos nunca supieron quién era Babilonia la Grande y que iba a ser destruida. Solamente los apóstoles y discípulos fieles del Señor entendieron estas escrituras, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Juan en la isla de Patmos. Fueron enviadas para que los cristianos fueran consolados. Solo ellos, los que tenían la unción del Espíritu, entendían estas sagradas escrituras. Pero los perversos, inconversos de Roma no las entendieron sino hasta unos siglos después, cuando se convirtieron al cristianismo masivamente. En el Antiguo Testamento se habla de Babilonia, que era una ciudad de la antigua Mesopotamia, sobre el río Éufrates, centro del imperio babilónico. Alcanzó gran poderío bajo Nabucodonosor en el siglo VI a.C. Este imperio babilónico invadió Judá en el año 586 a.C. Este imperio babilónico también era muy idólatra. Tenían falsos dioses. Y en el Nuevo Testamento, Dios le inspiró al apóstol Juan esta palabra para designar todas las religiones falsas que habían en el imperio, que atacarían a los cristianos en los primeros siglos del cristianismo. Amén.